¿Cómo podemos reconciliar el día de la expiación con el hecho de que no hay templo donde realizar la expiación ni Cohen Agadol que la ejecute? ¿Cómo reconciliar el caporet anual con la expiación permanente y eterna que ha provisto para nosotros nuestro Padre Celestial por intermedio de nuestro justo Mesías? ¿Cómo reconciliar la sangre del macho cabrío con la sangre derramada de Yeshua? ¿Cómo reconciliar la búsqueda del perdón cuando se nos ha dicho que todos nuestros pecados han sido perdonados y estamos completos en Él? ¿Cómo podemos afligir nuestras almas como si no hubiéramos encontrado expiación cuando Mashiach, con una sola ofrenda, ha perfeccionado para siempre a los que por medio de Él se acercan a Hashem? Shalom. Son preguntas muy importantes en este momento que estamos a puertas ya escasamente a horas de iniciar ese día tan importante que dejó el Eterno por medio de su Torá para el pueblo de Israel, que es el día de la expiación. Para poder entender un poco y darle desarrollo a estas preguntas, vamos a la base bíblica, que es donde está el mandamiento de este día. Dice en Levítico, Baikra, capítulo 27, versículo 32. Habla Adonai a Moshe diciendo, pero en el 10º día del mes séptimo, este día de expiaciones es, convocación sagrada habrá de ser para vosotros. Y afligiréis vuestro ser y ofreceréis sacrificio al fuego ante Adonai. Ningún trabajo habréis de hacer por la esencia de ese día, ya que día de expiaciones es, para expiar por vosotros ante Adonai vuestro Elohim. Ya que toda persona que no se afligiere por la esencia de este día, será cortada de su pueblo. Y toda persona que hiciere cualquier trabajo en el término de este día, haré perder el alma aquella del seno de su pueblo. Ningún trabajo habréis de hacer. Ley perpetua para todas vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. Shabbat, día de descanso es para vosotros, y afligiréis vuestro ser. En el día noveno del mes, al atardecer, de atardecer hasta atardecer, reposaréis en vuestro Shabbat. Esta es una cita muy importante que encontramos en Levítico, que es donde se enumeran todas las festividades que el Eterno ordenó hacer. Y son festividades, reuniones, moedim, que son momentos en los cuales nos podemos acercar al Eterno, y por eso dejo esas citas importantes. Para darle una respuesta o tratar de dar una respuesta a las preguntas que hemos planteado al inicio de este video, vamos a desarrollarlo con el comentario del Rabí Dan Ben Abraham, que plantea estas importantes preguntas. Y espero que estemos muy atentos, pues es algo realmente interesante y que nos va a aclarar muchas dudas. La destrucción del templo crea una situación de total desesperanza para todo judío que no ha descubierto en Yeshua la fuente permanente de expiación dada por el Eterno. La ausencia del templo nos obliga a considerar que todo lo que allí ocurría era una sombra de una fuente de purificación y expiación superior. La Mishnah, en el tratado Yomá 8.9, nos informa de la respuesta que Rabino Akiva dio a la comunidad judía por la falta del templo en los días posteriores a la destrucción por los romanos. Estamos hablando después del año 70. Esta fue su conclusión. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién te purifica? Tu Padre que está en los cielos. Después de la destrucción del templo, no hay otra alternativa que comprender que la fuente verdadera y auténtica de expiación no viene sino de nuestro Padre en los cielos. ¿Cómo podemos hablar de Yom Kippur sin templo, sin Cohen Gadol,
sin los dos machos cabríos asignados para tan solemne ocasión? Si ustedes van al Levítico capítulo 16, allí van a encontrar todo el procedimiento que se llevaba en este día. La purificación del sacerdote, el sacrificio del macho cabrío, y antes el sacrificio que hacía el sacerdote por él mismo y por su familia, por el pueblo, y luego está todo el relato lo van a encontrar ahí. Entonces, ya que no hay templo, que no hay Cohen Gadol, que no están todos los elementos que se requerían para hacerlo, que no están en este momento, podemos decir que estamos celebrando Yom Kippur, o pues muchos sabemos que en este momento lo estamos conmemorando, estamos haciendo un recordatorio de lo que era esta fiesta para nuestro pueblo. Pero entonces vendría otra pregunta, es, ¿realmente al conmemorarlo, al recordarlo, estamos siendo expiados cuando no podemos realizar todo el procedimiento como lo manda la Torá? Entonces, nosotros mismos podríamos hacernos esa pregunta, ¿sí? Pero para nosotros mismos, nosotros creemos y tenemos fe completa en que Yeshua es la propiciación que el Eterno nos dio para tener el perdón, la expiación por los pecados, por medio de su sangre derramada. Es por medio de Yeshua, por intermedio de él, quien ahora oficia como Cohen Agadol, que está intercediendo por todo Israel y por todos nosotros. Todo esto que estoy hablando está muy bonito, pero vamos a tratar de explicar para que no queden dudas al respecto. Mientras el templo estuvo en pie, la relación del judío con el Eterno, con Hashem, era la de un siervo con un amo, la de un súbdito con un rey. Y esto se evidenciaba por la manera como el Cohen Gadol tenía que entrar y salir del lugar santísimo, de frente al arca, y retrocediendo varios pasos hasta que finalmente podía dar la espalda. Tal protocolo que hacía ese sacerdote corresponde necesariamente al de un siervo ante su rey. Ahora que el templo terrenal está destruido, que no tenemos templo, que no tenemos sumo sacerdote, que no tenemos a la familia de Aarón que pueda entrar allí a hacer la propiciación, que no tenemos los levitas en sus sitios de servicio, no tenemos quien haga el sacrificio del macho cabrío. Entonces nuestro acercamiento al Eterno necesariamente debe ser la de un hijo como con su padre. Cuando un hijo se despide de su padre, el protocolo de un siervo ante su amo o de un súbdito ante su rey deja de funcionar por naturaleza. ¿Sí? No es lo mismo papá-hijo que rey-súbdito. Son cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, Hashem no solamente es nuestro rey, es también nuestro Padre Celestial. Y por tanto, el Eterno puede expiar nuestros pecados sin el templo y sin el protocolo sagrado de Yom Kippur. Lo ha hecho por medio de su siervo Yeshua HaMashiach. Es decir, que ese sacrificio ya se realizó, ya está, ya sabemos que somos salvos, ya sabemos que el Eterno ha expiado nuestros pecados y nos expía por intermedio de ese sacrificio. Cuando estudiamos todos los detalles relacionados con el día de Yom Kippurín, como fue establecido en la ley de Moisés, nuestro maestro, nos damos cuenta que lo intrincado de la ceremonia sugiere la idea de que sin templo y sin aquellos complicados actos litúrgicos es imposible obtener la expiación anunciada para el Día del Perdón Nacional. Es interesante notar que la respuesta de Rabí Akiva no menciona la palabra expiación, sino la palabra purificación. Vuelvo a leerla. Feliz eres tú, Israel. ¿Quién te purifica? Tu Padre que está en los cielos. Esto significa que el día de expiación contiene el componente adicional de purificación, además de expiación. Este hecho llama la atención
a este hecho, o sea, al pensamiento que se tenía para la época del siglo primero, Rabino Shaul de Tarso llama la atención en lo siguiente. Recuerden que Rabino Shaul vivió antes de la destrucción del templo, mientras Rabí Akiva, su ministerio todo fue desarrollado posterior a la destrucción del templo. Rabino Shaul, una generación antes de Akiva, afirma, si la sangre de machos cabríos, esto es una alusión a los machos cabríos que eran sacrificados en Yom Kippur, y de toros y la ceniza de la becerra roja rociada sobre los impuros, santifican para la purificación ritual, ¿cuánto más la sangre del Mashiach limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente? Por tanto, estando ya presente Mashiach, la ausencia del templo, del Kohen Gadol y de los machos cabríos relacionados con Yom Kippur no afecta para nada la pérdida del protocolo del Día del Perdón. Porque tenemos la fuente real de expiación, de purificación y perdón que fueron expresados por medio de las ordenanzas que no eran la sustancia misma, sino la sombra que anticipaba una mejor esperanza. Bueno, aquí hay cosas bastante interesantes. Y vamos a tratar de explicar un poquito eso. Sucede que ustedes recuerdan que cuando el Eterno le muestra a Moshe el, 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 el tabernáculo para que lo construya, dice que le mostró, que se lo mostró, es decir, que había uno en el cielo y según ese modelo, entonces se hizo aquí en la tierra, se hizo acá cuando descendió Moshe del monte Sinaí y empezaron a hacer su construcción. Esto nos da una idea de saber que nosotros no solamente vivimos en un plano físico, en esta tierra, sino que hay un plano espiritual, hay un cielo, hay otro sitio en donde funcionan las cosas celestiales. Por ejemplo, ¿qué cosas celestiales hay en el cielo? Si es una sombra de lo que está acá. Entonces podemos decir que está la Torá, podemos decir que el maná descendió del cielo, el tabernáculo, la imagen del tabernáculo estaba como fue hecha, como está en el cielo, fue hecha aquí abajo. Y también habrá quien ministre en ese templo celestial. Eso sería lo primero. Lo segundo es entender que lo que está en el cielo es incorruptible. La Torá en el cielo no se había corrompido, el maná no se había corrompido y el Mishkan tampoco, porque son literalmente del cielo. Cuando estas cosas espirituales descienden, entonces ya están en poder del ser humano que según su interpretación las pueden corromper. Y eso es algo que podemos claramente ver. Por ejemplo, cuando el Eterno entregó la Torá a Moshe, dice un midrash, una historia de nuestro pueblo, que los ángeles luchaban para que no se le fuera, no se entregara la Torá al hombre. ¿Por qué razón? Porque sabían que aquí en la tierra, esa Torá del Eterno que era pura, sin ninguna alteración en el cielo, aquí en la tierra iba a ser manipulada. Y eso lo podemos ver hasta el día de hoy. Cada quien tiene una interpretación de lo que le parece cómo debe ser la Torah. Entonces, eso es algo bien interesante. Lo mismo sucedió con el maná. Cuando descendió el maná para alimentar al pueblo de Israel, bajó de una manera pura y con unas instrucciones precisas de cómo debía ser consumido, cuándo se debía recoger, cuál era la porción que se debía recoger. Sin embargo, tan pronto llegó aquí, el ser humano, el hombre, lo tomó, las medidas que no eran, el día que no era, y lo corrompió. Recuerden ustedes que, por ejemplo, si tomaban doble porción entre la semana, cualquier día de la semana,
ese maná se agusanaba. ¿Por qué? Porque el Eterno tenía y había dado una orden de que todo tenía que ser como él lo dijo, pero el hombre en su dureza de corazón, en su falta de fe, hacía lo contrario, para tratar de él mismo tener ese sustento. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta de cómo se corrompen las cosas que están arriba y llegan, cuando llegan aquí a la tierra, se corrompen. Lo mismo sucedió con el Mishkan y más adelante con el templo. Los profetas nos cuentan cómo en el mismo templo algunos sacerdotes corruptos hacían sacrificios a dioses extraños. Algo que realmente nunca va a suceder en ese Mishkan celestial. Entonces, ya teniendo en cuenta esas cosas que estamos viendo, vamos a ir entendiendo un poquito más cómo es este proceso que nos dice Rabino Shaul y que nos puede dar una idea de qué es lo que sucede para poder entender las preguntas iniciales. De las primeras cosas que tenemos que hablar, de las primeras cosas que tenemos que hablar, es que Maimónides, bueno, antes de Maimónides, hacia el año 69 de esta era, Rabino Yohanan Ben Zakkai, él existió antes de la destrucción del templo. Y en el año 69, cuando ya estaba el Jerusalén sitiada, él idea un plan para poder escapar, él y sus alumnos de Jerusalén, pues era algo que tenía su problema, el que entraba a Jerusalén en la época del sitio no podía volver a salir, porque los mismos celotes, los revolucionarios judíos, no los dejaban salir, y el que salía no podía entrar. Era una situación bien difícil. Rabino Yohanan Ben Zakkai con sus discípulos, con sus estudiantes, entraron a Jerusalén y no pudieron volver a salir. Pero él era de la línea que decía que el pueblo como tal debía entregarse a Roma para evitar que se destruyera el templo, para evitar que fuera destruido el pueblo, pero el grupo de los celotes no lo permitían. Así que él ideó un plan con sus alumnos de hacerse pasar por muerto para que lo dejaran salir de Jerusalén en un ataúd, y así fue. Luego se encontró con Vespasiano, que era el general que estaba a cargo del sitio, y le dio una palabra de profecía que iba a ser el próximo emperador. Y efectivamente ahí se pudo confirmar en ese momento. Entonces este emperador, general, que ahora iba a tener el poder de emperador, le dijo, le autorizó al rabino Yohanan Ben Zakkai que podía pedir tres cosas, cuatro cosas, lo que necesitara para poder, y él se lo iba a conceder. Entre las cosas que pidió el rabino Yohanan Ben Zakkai fue un salvoconducto para él y sus estudiantes, un salvoconducto para los descendientes de Gamaliel, que estaban también allá en Jerusalén, y que les entregara una ciudad pequeña ahí en Israel que se llama Yavne. Y en Yavne, este rabino, gran rabino famoso, puso su centro de estudio. Entonces, para la época, las únicas personas que estaban autorizadas para poder enseñar sobre judaísmo en Israel era el rabino Yohanan Ben Zakkai con sus estudiantes, por la autorización que había dado Vespasiano. Luego llega Tito, el hijo de Vespasiano, y destruye totalmente el templo, y ya sin templo, sin Cohen Agadol, sin sacerdotes, sin sacrificios, sin nada, viene un problema absolutamente grave para el judaísmo, y es que hasta el momento en que el templo estaba en pie, todo el servicio
empezando por Shabbat, empezando por las ofrendas diarias que se hacían en el templo, y el mismo Yom Kippur, pues ya no había cómo hacerlo. Ya ahí hay un problema gravísimo. ¿Cómo poder celebrar, cómo poder hacer estas fiestas, cómo poder hacer toda la liturgia si no había templo? No es válido. Nosotros por eso no podemos celebrar en ninguna fiesta, no podemos celebrar Pesach, no podemos celebrar panes sin levadura, ni Sukkot, ninguna fiesta que tenga una relación con el templo, porque no hay templo, no hay forma de hacer sacrificios. Y eso se forma un problema gravísimo para el pueblo judío. Y este rabino, Yohanan Ben Zakkai, entonces pone a partir de ahí, como una enmienda para poder celebrar esto. Y ellos dicen, por ejemplo, en el Sidur, que todos tenemos los libros de rezos, dice que se enseña a creer que los hijos de Israel, que el Eterno ha cambiado su ley y ha reemplazado los sacrificios del templo por la ofrenda de nuestros labios. Entonces, esa oración es demasiado compleja. Dice el Sidur, sea tu voluntad, oh Eterno, lo nuestro y lo de nuestros padres. Que las alabanzas de nuestros labios sean apreciadas, aceptadas y gratas ante ti como si hubiéramos ofrecido la ofrenda continua a su tiempo. Y como si hubiéramos estado en nuestro puesto, como está escrito. Serán sustituidos los toros de las ofrendas con la plegaria de nuestros labios. Entonces, eso es un problema. Primero, ¿por qué? Porque el mismo Maimónides, siglos después, va a redactar lo que son los 13 principios de fe. Y entre esos principios de fe del judaísmo dice, creo con perfecta fe que la Torá del Eterno no será ni un ápice modificada ni cambiada por otra, ni Dios revelará otra Torá. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo podemos decir que el Eterno mismo cambió la Torá y que Él acepta que ahora ya nos han valido los sacrificios porque Él mismo ordenó y dijo que esos sacrificios iban a ser sustituidos por las plegarias de nuestros labios? Y el problema no queda ahí, porque si vamos al profeta Oseas, que es donde se encuentra esa declaración, ahí nos vamos a dar cuenta que ahí no se está hablando en ese contexto. Se dice que si el Eterno nos perdona, si le pedimos perdón a Hashem por nuestros pecados, si abrimos nuestro corazón y nos acercamos a Él, que le roguemos al Eterno que nuestras palabras fueran, ¿cierto? O sea, que no que reemplacen, sino que quizás el Eterno quiere que además de lo que Él estableció, no lo hagamos simplemente por deporte, por obligación, porque toca, sino porque realmente esa alabanza, ese corbán, ese acercamiento hacia el Eterno, lo hacemos de corazón. Es un contexto totalmente diferente a decir que el Eterno dijo que los sacrificios iban a cambiar por las alabanzas de nuestros labios. Es algo que no está escrito y que no es así. Mm. Rab Shaul, Rabino Shaul de Tarso, explica este hecho cuando el templo aún estaba de pie. Esto es lo más interesante, porque una cosa es lo que dijo eh, Rabino Akiva y Maimónides muchos siglos después, cuando ya el templo estaba destruido. Rabino Shaul, que, 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 que su formación fue ortodoxa, no se atreve a quitar nada de la ley de Moisés, sino descubre que los requisitos y demandas de la ley son obtenidos de forma perfecta, mediante la intervención del siervo de Hashem, nuestro justo Mesías. Rabino Shaul explica este hecho aún estando
en pie el templo de Jerusalén. ¿Cuánto más cuando éste fuera quitado del escenario bíblico, según aparece documentada en la carta a los judíos creyentes en Yeshua, la carta a los hebreos, capítulo 10, versículos 1 al 20? También desconcertados ante la llegada de Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua por el pecado. Escribe Rabino Shaul de Tarso. Cito: porque la ley levítica no es la sustancia misma de las cosas celestiales. Y interesante como arranca Rabino Shaul. La ley levítica no es la sustancia misma, sino el recipiente que contiene la sombra de los bienes venideros que han sido prometidos para venir. Por lo que nunca puede perfeccionar a los que se acercan por esos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente año tras año. Cuando dice año tras año, se está refiriendo a la festividad de Yom Kippur. Si así no fuese, los que se acercan al Eterno por medio de ella, por la ofrenda expiatoria de Yom Kippur, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de los pecados, y en tal caso, no habrían cesado de ser ofrecidos. Pero en ellos se hace memoria de los pecados cada año. Otra vez hace alusión a Yom Kippur, al sacrificio que tenía que presentar el Cohen Agadol por él y por su familia, y luego por todo Israel. Porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos pueda quitar el Yetzer Hará. Por lo cual, interviniendo en esta edad presente, entonces ahí Rabino Shaul va a citar a el libro de los Salmos, que es posterior a la Torá. Dice: me hiciste comprender que sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado. Entonces dije: mira, traeré el libro donde está escrito de mí: hacer tu voluntad, oh Dios mío, es mi deseo. Diciendo antes: sacrificio y ofrenda no quisiste, ni me pediste holocaustos u ofrendas expiatorias por el pecado. Las cuales cosas son ofrecidas por medio de la ley levítica, y diciendo después: hacer tu voluntad es mi deseo. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Yeshua Mashiach, ofrecida una vez por todas. Y ciertamente, todo Cohen está de pie día tras día, sirviendo y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar completamente el pecado. Porque si así fuera que los pudiera quitar, ya no tendría que continuar ofreciendo tales sacrificios como se dijo en los versículos anteriores. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, fue sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante por estrado de sus pies. Esto es tremendo y creo que más adelante vamos a tocarlo nuevamente. Porque con una ofrenda purificó para siempre a los escogidos, con una ofrenda. Y nos testifica también la Ruach HaKodesh, porque luego de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Eterno, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y ya no me acordaré nunca más de sus pecados ni de sus iniquidades. Es decir, que ahí parece ser que el pecado es totalmente quitado. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por el pecado. De lo cual se deduce que todo lo que en Yom Kippur apuntaba se logra plenamente por medio de aquel único y suficiente sacrificio que sí quita permanentemente los pecados. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para la entrada en el lugar santísimo por el alma de Yeshua, cuya vida nos abrió un camino nuevo y vivo a través de la cortina sagrada, esto es su cuerpo, y teniendo un colgador sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, obediente, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos sin titubear la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hasta ahí la cita de Hebreos.
Como es evidente y lo que hemos leído, Rabino Shaul no quita la ofrenda por el pecado exigida por la ley de Moshe, no la quita. Recuerden que estamos hablando en un contexto donde el templo estaba de pie, sino que expresa cómo esa ofrenda del pecado, esa ofrenda que se está haciendo allí, es una alusión, es algo que apunta al Mesías. Es decir, Rabino Shaul no está desechando algo, no quita, no reemplaza, no dice ahora Dios dijo que hagamos lo otro, no, sino que entiende, y es lo que explica en esta carta, que esos sacrificios que se hacían en el templo, en especial habla mucho aquí sobre Yom Kippur, es una alusión de ese sacrificio perfecto del Mesías. Entonces aquí podemos encontrar eh, el gran contraste que existe entre Rabino Shaul, que sin quitar nada de la Torá, explica lo que significa realmente esos sacrificios, a Maimónides, que cambia de alguna manera, como ese cambio que el Eterno nunca lo ordenó. Miremos unos casos puntuales. Por ejemplo, el caso del sumo sacerdote. Este caso ilustra este punto. Según la ley divina, según la ley que encontramos en la Torah, solamente los hijos de Aarón podían ser sacerdotes. Y de entre los sacerdotes, solamente uno podía ser sumo sacerdote por la ley de la herencia. Es decir, que esto no era por decreto, no era por el que mejor cantara, o el que mejor ministrara, o el que mejor hiciera un sacrificio. No. El Cohen Agadol era Cohen Agadol porque su papá había sido y porque su papá había sido y así, etcétera, etcétera. Hasta Aarón. Pero el sumo sacerdote, él mismo tenía limitaciones. Por ejemplo, él no podía entrar al lugar santísimo detrás del segundo velo cuando quisiera hacerlo. No lo puede hacer. Levítico 16, ahí lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar. Esta prerrogativa la tuvo exclusivamente Moshe, que era levita, pero no era ni hijo de Aarón, ni hacía parte de ese grupo sacerdotal. Eso fue algo que se le dio solamente a Moshe, que fue el siervo para el Eterno en su momento, su siervo perfecto, ¿cierto? A él fue el que le entregó la Torá para pasarla a los hijos de Israel. Esa prerrogativa de poder entrar al lugar santísimo no la tuvo Oseas, Yoshua, que era el alumno predilecto de Moshe, tampoco. Por su parte, el Cohen Gadol solamente podía entrar detrás del segundo velo el día de Yom Kippur, solamente una vez, y no con las manos vacías, sino con la sangre del pacto y no vestido como quisiera, sino exactamente como la ley demandaba. De otra manera, moría en el acto. La Torah es bien específica en esto. Dice el texto que les comentaba ahorita de Levítico 16. Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Y más adelante dice, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá una ropa interior de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se habrá de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Hasta ahí la cita. Está claro, recuerden que está en Levítico 16, ahí la pueden encontrar. Está claro que el único sacerdote reconocido por la ley, por la ley de Moshe, por la ley del Eterno, capaz de ofrecer esos sacrificios a favor de Israel y entrar en el lugar santísimo, debía ser miembro por herencia biológica de la dinastía o la casa de Aarón, el hermano de Moshe. Es decir, ni siquiera el hijo de Moshe podía heredar o ser sumo sacerdote. No lo podía hacer, porque esto fue dado solamente a Aarón y a sus hijos. Sin embargo,
Las propias escrituras sagradas anuncian un sacerdote superior a Aarón, que no proviene de sus lomos ni es establecido por la ley de la herencia biológica. Esto es lo que nos dice la escritura. Juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Muy interesante. Esto está escrito mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Pregunta: ¿quién es este tú al que hace referencia el salmista? Sabemos que el Salmo 110 es un salmo mesiánico que hace referencia a la grandeza de la posición exaltada del siervo de Hashem, es decir, el Mesías, de quien el propio David afirma en el comienzo mismo del salmo que es su Señor, Adoní. El estado exaltado y superior de este sacerdote, anunciado posteriormente a la ley de Moisés y que viene por la orden de Melquisedec, no de Aarón, es evidentemente en el salmo mismo, toda vez que el propio David, de quien el Mesías es descendiente, lo considera su Adón, es decir, su amo o su Señor. Y Yeshua mismo hizo referencia a este salmo mesiánico cuando, confrontando con sus oponentes en sus días, les hizo esta pregunta: ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos respondieron: de David. Entonces el maestro replicó diciendo: ¿cómo entonces David lo llama su Señor? Yeshua está utilizando el Salmo 110 para responder a esas preguntas. Yeshua presiona más y dice: si David lo considera su Señor, ¿cómo es su hijo? La pregunta del maestro revela que el Mesías es superior a David, y al mencionar el Salmo 110, lo considero un salmo mesiánico, es decir, un salmo que profetiza de la venida del Mesías, su ascendencia y su superioridad. Y aquí hay algo muy interesante, es que cuando Yeshua cita este salmo y está hablando con sus oponentes con respecto al Mesías, tanto Yeshua como sus oponentes saben de qué se está hablando. Aquí nadie se está inventando nada. Saben que están hablando de alguien superior, están hablando del Mesías, y por eso lo hablan en estos términos. En otras palabras, nuestro justo Mesías no es simplemente un descendiente biológico de David, es mucho más que eso. Los aborcionistas de la redención, es decir, todo aquel que rechaza a Yeshua como el Mesías, pero además de rechazarlo porque pues no todo el mundo tiene por qué hacerlo, pero que lo ataca, procurando esconder la fuerza de este salmo mesiánico, afirman que el uso de Adoní en el verso primero siempre es una referencia a lo profano, nunca a lo sagrado. Por lo tanto, ni habla del Mesías, ni tampoco sugiere que el Mesías tenga una exaltada naturaleza, más que simplemente un descendiente biológico de David. Es decir, que para esta época, esos estudiosos le quitan todo el peso a ese salmo, simplemente para contradecir lo que muchas personas creemos que es un salmo mesiánico y que se refiere al Mesías de Israel. Voy a saltarme por acá. Es claro que este salmo es visto como de David, y para todos es sabido que David siempre es presentado en el judaísmo como un prototipo del Mesías de Israel. ¿Por qué? Pues porque fue rey, y también se dice que tenía el corazón conforme al Eterno, y que reúne en sí mismo dos funciones extraordinarias: la sacerdotal y la realeza. Esto es algo bien interesante. Es decir, que el Mesías es rey por un lado y sacerdote por otro. David construyó un altar personal y ofreció sacrificios al Señor como si fuera sacerdote.
Eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Y sus hijos también lo hicieron, sus hijos en la carne. Son vistos como Coanín, como sacerdotes, también en el Tanaj. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 18. Aun cuando se traduce allí príncipes para eliminar la aparente contradicción. De esto se deduce que David reunió en sí mismo dos figuras mesiánicas interesantes, la sacerdotal y la real, es decir, que el Mesías sería tanto sacerdote como rey de Israel. Sin embargo, David nunca es visto en la escritura como sacerdote para siempre. Este es un título exclusivamente reservado para el Mesías, no para David. El rol sacerdotal del Mesías es aceptado en las fuentes judías más antiguas. De hecho, un comentario judío al pie de página sobre Zacarías 3:8 es sumamente interesante. En el capítulo 3 de Zacarías se habla de un sumo sacerdote llamado Yeshua. Y en un punto de la profecía, el Cohen Gadol Yeshua se le promete que Dios mismo se encargará de traer a mi siervo el renuevo. Pregunta, ¿quién es este renuevo? Hay un comentario que se encuentra en New Jewish Publication Society, perdónenme el inglés. Ellos introducen un comentario judío de la profecía de Zacarías 3:8 sobre la identidad de este renuevo, afirmando que se trata del futuro Mesías de la línea de David. La nota da otras referencias fortaleciendo su posición y ponen las citas Jeremías 23:5 y 6, Jeremías 33:15 y 16 e Isaías 11:1. La profecía, pues, de Zacarías 3:8 anuncia a los sacerdotes de Israel la venida de un renuevo, o sea, el Mesías. Es interesante añadir que justamente en el siguiente capítulo de su profecía, es decir, en Zacarías 4, 11 y 13, se presentan dos olivos, cuya identidad es aludida en el texto sagrado. Se trata de un rey que también es sacerdote, siguiendo el prototipo de David que ejerció funciones sacerdotales, mientras que era por naturaleza el rey de Israel. Esto contrasta con el hecho de que su predecesor en el trono, es decir, el rey Saúl, perdió el reino precisamente por atreverse a hacer un sacrificio al Eterno sin estar autorizado. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Y lo mismo ocurrió con Usías, quien siendo un magnífico rey, fue severamente castigado con la plaga de la lepra por asumir posiciones sacerdotales que no le correspondían. Esa historia la pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 26. Pero nada de eso sucedió con David. A David se le permitió ejercer función sacerdotal juntamente con la realeza. Eso tiene que ser autorización divina. Esto, lo que acabo de decir, para enfatizar el hecho de que David es un prototipo del Mesías, quien sería por un lado sacerdote y por el otro rey. No obstante, como hemos apuntado, a David nunca se le dijo en ningún lugar de la Escritura, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Esta es una declaración que David mismo, por el Espíritu, hace de aquel a quien considera su Señor, es decir, al Mesías. Debido al hecho de que el Mesías tiene un rol sacerdotal por un lado y un rol monárquico por el otro, su revelación a Israel sigue este modelo bíblico. Primero, se presenta como sacerdote y luego se presentará como rey. Ignorar estos dos roles del Mesías es un serio daño a la promesa mesiánica dada a nuestro pueblo. Por otro lado, nunca se le ha dicho a David que se sentaría a la diestra de Adonai, hasta que todos sus enemigos fueran puestos bajo sus pies. David tuvo victoria sobre sus enemigos durante los días de su vida, pero no después de sus días en la tierra. Además de esto, el Salmo incluye una declaración que directamente puede aplicar al David biológico, toda vez que habla de un reino mundial
más que limitado a Israel. Es debido a estas razones que muchos sabios antiguos de Israel no dudaron en aplicar este salmo al Mesías. El Midrash Teirín 2.9 afirma que este salmo lo escribió David en referencia al Mesías. Explicando más sobre las evidencias que demuestran la mesiandad del Salmo 110, es interesante notar el comentario que se hace en Abot de Rabí Natán, donde se afirma: los dos hijos del aceite, refiriéndose a las funciones sacerdotales relacionados con el aceite de la unción sagrado, son Aarón y el Mesías. Aarón y el Mesías, vea tan interesante esto. Pero de los dos, el Mesías es el más amado. Así pues, el Mesías tiene dos funciones extraordinarias. Uno como sacerdote, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y otra como rey, porque dice, he puesto mi rey en mi santo monte. Como sacerdote, antes de establecer su trono firmemente en la casa de Israel y traer la paz sin límites que anunciaron los profetas, el problema del pecado en el corazón del hombre debía ser tratado. Para ello, el Mesías debía presentarse en su función sacerdotal. De ahí la declaración profética: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y habiendo demostrado que el Salmo 10 es un salmo mesiánico, según nuestras propias fuentes judías, retomemos nuestro tema. Decíamos que está claro que el único sacerdote reconocido por la ley de Moshe, capaz de ofrecer estos sacrificios a favor de Israel y entrar en el lugar santísimo, debía ser miembro por herencia biológica de la dinastía o de la casa de Aarón. Sin embargo, las propias escrituras sagradas anuncian un sacerdote superior a Aarón, que no proviene de sus lomos ni es establecido por la ley de herencia biológica. La pregunta no puede esperar por más tiempo. Si la fuente de expiación segura para Israel viene por medio del sacerdocio aarónico, ¿qué necesidad habría de introducir en el mundo otro sacerdote diferente? Según el orden de Melquisedec, ¿no está en el orden de Aarón? Es muy interesante esta pregunta, muy interesante. Rabino Shaul, escribiendo sobre esto, responde diciendo, cito: por tanto, si en verdad la perfección fuese por medio del sacerdocio levítico, pues bajo él ha recibido el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pero cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de ley, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Porque fuera de toda controversia, nuestro Adón nació de Yehuda. Aquí está haciendo una declaración tremenda Rabino Shaul. Está diciendo que Yeshua nació de Yehuda, por lo tanto, dice, tribu sobre la cual nada ordenó Moshe acerca de los Kohanim. Se está haciendo una aclaración tremenda. Yeshua no podía ministrar en el templo terrenal. ¿Por qué? Porque no hacía parte de los hijos de Aarón. Algo tan sencillo como eso. Y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro Cohen que no ha llegado a hacerlo según la ley de un mandamiento dado a mortales, sino de una ley ligada al poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio diciendo, tú eres Cohen para siempre por la palabra o según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente aquí hay aquí una alusión acerca de la revocación que vendrá de un mandamiento previo, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley sacerdotal, sino que fue dada como anticipo de una mejor esperanza por medio de la cual nos acercamos a Dios. Por la superioridad de esto, Yeshua ha venido a ser el garante de una mejor alianza,
pues los otros Kohanim llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, es decir, Yeshua, a causa de que permanece para siempre, tiene un sacerdocio permanente e intransferible. Es por ello que puede garantizar la vida eterna a los que por medio de él se acercan al Eterno, viviendo siempre para defender su causa. Y es evidente que tal Cohen Agadol nos convenía. Kadosh, vea, hermoso esto. Kadosh, inocente, puro, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los actuales sacerdotes, recuerden que Rabino Shaul está hablando cuando el templo está de pie, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley sacerdotal constituye sumos sacerdotes a hombres rodeados de debilidad. Mas la palabra del juramento, dada después de la promulgación de la ley, al Mashiach, quien ha sido perfeccionado para siempre, ha sido perfeccionado. Ahora bien, continúa Rabino Shaul, el punto principal de lo que venimos diciendo es esto. Tenemos un Cohen Gadol, que fue sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Hasán de las cosas sagradas. Hasán de las cosas sagradas. ¿Qué es un Hasán? Es el que oficia hoy por hoy en una sinagoga, el que dirige toda la liturgia. Vea tan bonito esto. Y del auténtico tabernáculo que construyó el Eterno, no un hombre. O sea que ese tabernáculo auténtico es el que está en el cielo, el que creó el Eterno, no el que está en la tierra, creado por un hombre. Porque todo Cohen Gadol es constituido para representar tanto ofrendas como sacrificios. Por lo cual, es necesario que el Mashiach también tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera en la tierra, ni siquiera podría oficiar como sacerdote, habiendo quienes presentan las ofrendas según la Torá, los cuales sirven a un reflejo y proyección de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moshe cuando estaba para terminar el tabernáculo. Cito, abro comillas, asegúrate de hacer todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, cierro comillas. Pero ahora ha obtenido un oficio divino superior, por cuanto también es mediador de una mejor alianza establecida sobre mejores promesas. Porque si aquella primera hubiera sido sin defecto, jamás se habría procurado lugar para la segunda. Eso es muy hermoso. ¿Podemos comprender la profundidad de estas palabras? Vamos a tratar de cerrar este punto de el Cohen Gadol. Primero, en todo este proceso, el Eterno no cambia su ley, sino que va alcanzando generación tras generación lo que las figuras terrenales de la ley apuntaban. Esto es al Mashiach. O sea, desde cuando fue entregada la Torah, desde cuando se levantó el Mishkan y empezó a oficiarse los sacrificios, desde ese momento hasta mucho tiempo después, lo que hacían los sacerdotes apuntaban a lo que es el Mashiach. Segundo, la introducción de la promesa de un nuevo tipo de sacerdote establecido para siempre indica que por medio de él, lo que se procuraba alcanzar a través de la figura de Aarón se alcanzó plenamente en Yeshua. Tercero, que tenemos una fuente de expiación permanente y segura anunciada en el Yom Kippur ofrecido en el tabernáculo terrenal. La sangre derramada de Yeshua que fue introducida en el tabernáculo celestial. O sea, esa fuente es permanente. Y ahorita vamos a explicar por qué. Cuarto, que tenemos un Cohen Gadol que intercede por nosotros permanentemente. Quinto, que la ausencia del templo, del Cohen Gadol terrenal y los sacrificios relacionados con Yom Kippurín no afectan para nada la fuente de expiación y purificación que hemos alcanzado por y a través de Yeshua, el sumo sacerdote de los bienes venideros. Sexto, que no es necesario volver nuestros ojos a la figura de las cosas terrenales en busca de expiación, sino levantar nuestros ojos al cielo y echar mano a la fuente de expiación perfecta obtenida por el servicio sacerdotal ofrecido al Eterno por medio de nuestro representante legal,
Yeshua HaMashiach, en su función como sacerdote según el orden establecido. Séptimo, que la liturgia que seguimos en Yom Kippur no puede estar orientada hacia la reproducción de los sacrificios que nunca pudieron quitar el pecado, sino a la sustancia de aquella sombra, la cual es la función sacerdotal del Mesías Yeshua. Es decir, mis hermanos, no pensar que por repetir exactamente todo el proceso que se llevaba en Yom Kippur, eso nos va a dar la expresión, nos va a generar nuestro perdón de pecados. No, sino que cuando estemos en la liturgia de Yom Kippur, podamos relacionar todo esto que pasaba con lo que está sucediendo en el Mishkan celestial. Y cómo todo lo que nos narra durante la liturgia apunta hacia la hora redentora del Eterno por medio del Mesías. Octavo, que debemos ser cuidadosos a la hora de hacer ciertas confesiones en Yom Kippur, como si aún estuviéramos en la sombra y no en el cuerpo anunciado en la sombra, porque de hacerlo así, estaríamos negando la eficacia de aquellos méritos derramados y ofrecidos a nuestro favor. Miremos ahora el caso del templo. ¿Cómo podemos obtener los beneficios de Yom Kippurín sin templo? La promesa del sacerdocio eterno dado al Mesías por la vía de Melquisedec, no de Aarón, demanda que el templo donde el Mesías ejercería su función sacerdotal no podría ser el terrenal, pues allí solamente los descendientes de Aarón pueden ministrar. ¿Dónde podría el Mesías ejercer su función sacerdotal? ¿En qué tabernáculo podría entrar y ofrecer la sangre que expiará para siempre nuestros pecados? La respuesta nos la proporciona la Escritura misma, que nos enseña la existencia de dos tabernáculos. Uno terrenal, ensamblado por Moshe, y otro celestial, el que le fue mostrado a Moshe como referencia o modelo para construir el terrenal. Eso ustedes lo pueden encontrar en Éxodo capítulo 25 y 26. Moshe hizo todo siguiendo al pie de la letra el modelo del tabernáculo celestial que le fue mostrado en visión en el Monte Santo. Fue allí donde entró nuestro Santo Maestro para ofrecer la ofrenda de expiación por nuestros pecados de muerte una sola vez y para siempre. Esto es interesante, porque piensen ustedes que el Mesías, Yeshua, no podía entrar a hacer ningún sacrificio dentro del templo porque no podía hacerlo. Estaría quebrantando la Torah del Eterno. Segundo, no podía derramar su propia sangre en el templo terrenal porque inmediatamente lo iba a purificar. Y él mismo, así mismo, quedaría descalificado como el Mesías. Sería una tragedia total. Entonces, ¿cómo es que sucede esto? Rabino Shaul nos va a decir en Hebreos capítulo 9 y 10, vamos a tomar algunos apartes. Dice, pues no entró el Mesías en un santuario hecho de manos, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora a nuestro favor en la presencia de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, tal como el Cohen Agadol tenía que ser en el lugar santísimo con sangre ajena. Es una referencia al macho cabrío que se ofrecía todos los años. Porque la ley levítica, relacionada con los pecados, incluyendo Yom Kippur, no es la sustancia misma de las cosas celestiales, sino el recipiente que contiene la sombra de los bienes venideros que han sido prometidos para venir, por lo que nunca pueden perfeccionar a los que se acercan por esos mismos sacrificios que se ofrecen año tras año. Esto ya lo habíamos leído anteriormente. La expresión, no hay necesidad de más ofrenda por el pecado, que es como termina el texto. Voy a terminar de leerlo todo para que no perdamos el hilo. Dice, continúa Rabino Shaul y dice, si así no fuese, los que se acercan a Adonai por medio de ella, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecados y en tal caso no habría cesado de ser ofrecidos. Es decir, si los sacrificios que se hacían en el templo terrenal hubiesen expiado todos los pecados,
todos, incluyendo los de muerte, los de caret, pues ya no habría necesidad de más sacrificios, ¿sí? Pero en esos sacrificios que se hace memoria de los pecados cada año en referencia a Yom Kippur. Ahora bien, donde hay remisión permanente de estas cosas, no hay necesidad de más ofrenda por pecado voluntario. Esto es tremendo. Esto es tremendo lo que dice la carta a los hebreos. Donde hay remisión permanente. ¿Y cuándo hay remisión permanente? Cuando se nos dice que el Mesías murió una sola vez. Una sola vez. Esa sangre, ese sacrificio es una sola vez y para siempre. No hay más necesidad de ofrendas por ese pecado voluntario. La expresión no hay necesidad de más ofrenda por pecado debe repercutir poderosamente en el corazón de cada uno de nosotros todo el tiempo. Más sobre todo, en los días cuando se acerca Yom Kippurim. Vemos con preocupación cómo tantos creyentes, procurando encontrar sus raíces hebreas de su fe, se vuelcan a los sidurín tradicionales para reproducir mediante rezos y declaraciones especiales todo el ritual que tenía lugar el día de Yom Kippurín con la mira de echar mano de alguna manera a esa fuente de expiación, ignorando que como netzaritas o discípulos de nuestro Ribi, del Mesías Yeshua, tenemos una fuente de expiación superior y permanente. Quiero hacer un paréntesis para explicar algo. Recuerdan que hablé de Akiva cuando se hablaba de la expiación, de la purificación. No expiación, sino de purificación. Y también les hablé de Yohanan Ben Zakkai, que después del templo tenían que reproducir algo que de verdad les hiciera dar a entender que sus pecados habían sido expiados. ¿Cómo era que ellos decían que esos pecados eran expiados? Porque ellos decían que el mismo día de Yom Kippur expiaba por los pecados. ¿Y cómo hacían para que ese día de Yom Kippur expiara por sus pecados? Él era recitar todo, paso a paso, lo que sucedía en el templo durante ese día. Y entonces ellos dicen, en la medida que recitemos todos los pasos como estaban establecidos, estamos recreando toda la fiesta y al recrear todo ese servicio, entonces de esa misma manera vamos a recibir expiación por esos pecados. No, lamentablemente no. Si nosotros en nuestras comunidades se hace todo ese protocolo y se lee todo el protocolo, toca verlo, como ya lo explicamos antes, como una sombra de todo el servicio que tuvo que hacer nuestro Ribi y hacia dónde apuntaba para hacer ese sacrificio una vez y para siempre. Es decir, verlo todo como algo profético, algo que iba a suceder posteriormente. ¿Cómo reconciliar esto entonces con los oficios que se ofrecen en Yom Kippur? ¿Qué confesiones debemos hacer? ¿Qué confesiones debemos evitar? ¿Dónde está la línea divisoria entre ambas realidades? ¿Cómo entonces vamos a santificar este mandamiento de expiación si ya la hemos recibido? ¿Cómo vamos a confesar los pecados que ya han sido perdonados una vez y para siempre? ¿Cómo suplicar el perdón por los que ya han sido perdonados? ¿Cómo vamos a afligir nuestra alma cuando por una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que por medio de él se acercan al Padre? ¿No sería tal aflicción una negación de los méritos del justo por los injustos? Del que siendo rico se hizo pobre para que por su pobreza fuéramos enriquecidos. ¿No estaríamos afrentando la gracia que ya nos ha sido dada una vez y para siempre, colocándonos en una posición que introduce el principio de absoluta pecaminosidad y absoluta exclusión de su presencia? ¿Cómo podemos reconciliar consumado es con soy culpable y el pecado está siempre delante de mí? Son preguntas que realmente nos retan a pensar,
a abrir un poquito nuestra mente. Hay varias razones para ayunar y afligir nuestras almas en Yom Kippur. Primero, por nuestro pueblo Israel. Sabemos que hay un endurecimiento parcial con respecto a la identidad de Yeshua como Mashiach por amor a las naciones, a fin de darles un tiempo para abandonar sus ídolos y convertirse al uno y único Elohim verdadero, el Elohim de Israel. Recuerden que ese endurecimiento es por parte del Eterno, por parte del Eterno. La gran sensibilidad espiritual que existe en todo judío para este tiempo con respecto a la búsqueda de una fuente de expiación y perdón es muy grande. Pueda el Eterno, que es bueno, tomar esa ocasión para levantar el veredicto que oculta a nuestro Santo Maestro y que este año sea un año de redención completa para nuestros parientes según la carne. Por eso debemos ayunar. Segundo, Yom Kippurín no fue diseñado para perdonar las ofensas entre los miembros de la casa de Israel, por lo que es preciso que siguiendo las instrucciones del Maestro, vayamos a nuestro hermano que nos haya ofendido, o creamos o sintamos que nos haya ofendido, y procuremos la reconciliación. Muchas veces esto no se logra por diferentes circunstancias. Yom Kippurín nos permite afligir nuestras almas por ello y encontrar por medio del Mesías la reconciliación necesaria. No podemos ser instrumentos de redención llevando en nuestros corazones raíces de amargura, resentimiento y hostilidad hacia aquellos que sentimos, por aquellos que creemos que nos han hecho algún daño, sea en nuestro honor, posesiones o cualquier otro aspecto de la vida diaria. Buscar el perdón y la reconciliación entre los miembros de la casa de Israel es crítico para que Yom Kippurín sea realmente una experiencia de elevación espiritual. Cuando esto no es posible a tiempo, habiendo hecho todo lo que humanamente es necesario para lograrlo, entonces Yom Kippurín es una ocasión maravillosa para encontrar la paz interior, porque debemos buscarla en cuanto dependa de nosotros. Tercero, Yom Kippurín es un tiempo propicio para ayunar por la salvación del mundo. Cada día las puertas de la redención se van cerrando para las naciones y abriendo más para Israel. No sabemos cuándo concluirá el tiempo de los gentiles, por lo que ayunar y afligir nuestras almas por la salvación del mundo es una ocasión propicia como en ningún momento del año. Aprovechar este momento es de sabios. Cuarto, Yom Kippurín es una oportunidad para echar mano a los méritos del Mashiach para nuestro perfeccionamiento espiritual. Pues aún estamos en el cuerpo y en la presencia del Yetzer Hará, esa presencia no ha sido quitada de nuestras vidas. Todavía cometemos errores, cometemos transgresiones y es preciso un constante retorno a nuestro Padre en los cielos por medio del Mashiach. Yom Kippurín es una excelente ocasión para tomar nuevas decisiones de santidad y corrección espiritual, pues aunque justificados y perdonados, todavía no hemos sido perfeccionados completamente. La sensibilidad espiritual de estos días crea el entorno apropiado para buscar ese perfeccionamiento. Quinto, Yom Kippurín es un ensayo o práctica de lo que será el momento cuando la sentencia final será establecida por la eternidad. Ahora, temporalmente, es una sentencia anual, pero luego será definitiva y eterna. Debemos aprovechar la ocasión para entrar en ese ensayo de la forma más solemne y reverente, tratándose de un momento profético, único y extraordinario. Sexto, aunque no seamos responsables de todos los pecados cometidos por nuestro pueblo, debemos identificarnos con ellos como si fueran nuestros. Mientras una sola alma de Israel está en peligro, todos debemos sentirnos que morimos con ella. Daniel, el profeta del exilio, aunque no pecó en lo relacionado con las causas del exilio babilónico, no dudó en identificarse plenamente con aquellas causas y oraba diciendo: Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo. Hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados
y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo. Nosotros, en cambio, somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países en los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecer. Por eso, porque pecamos contra ti, nos ha sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moshe. Qué oración tan tremenda la de Daniel. Ciertamente que Daniel no formó parte del grupo que se rebeló contra los profetas y contra los mandamientos ordenados por medio de Moshe. Sin embargo, como miembro del pueblo de Israel, se identifica con aquellas transgresiones y procura el perdón a favor de todo su pueblo. Ese mismo espíritu debe prevalecer en nosotros, sobre todo ahora que tenemos el beneficio de los méritos de nuestro Santo Maestro. Cuando ponemos todas estas cosas en su justa perspectiva y sin negociar un ápice los méritos vigentes y activos de nuestro Santo Maestro, todo lo contrario, echando mano a ellos, nos damos cuenta que Yom Kippurín es toda una oportunidad maravillosa para alcanzar tan sagrados y elevados propósitos espirituales. A esto debemos agregar lo siguiente. Primero, Yom Kippur no es una ordenanza para un individuo, aunque lo incluye, sino sobre todo para la nación completa de Israel. Y mientras que haya un alma judía que no haya recibido expiación, todos nosotros como nación estamos incompletos y enfermos, pues cuando un miembro del cuerpo se duele, todos los demás miembros se duelen con él. Segundo, nuestro justo Mesías dijo, el que está lavado no necesita lavarse sino los pies. Por lo tanto, esta es una oportunidad excelente para lavarnos los pies, es decir, para confesar cualquier ofensa cometida aún después de haber sido lavados, pues está escrito. Estas cosas han sido escritas para que no violes la Torá. Pero si alguno lo hubiere violado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo, el sádic, quien es la propiciación de nuestros pecados. Por lo tanto, hacemos de este día una excelente ocasión para humillarnos y aceptar sobre nosotros nuestra responsabilidad como pueblo y clamamos para que Hashem tenga misericordia de todos nosotros como una sola familia, que somos al compartir todos una chispa del alma del Mesías. Debido a lo que alguien hizo a nuestro favor, conforme las Escrituras, si hacemos Teshuvá y todos nos volvemos de nuestros malos caminos al Eterno, Hashem es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y los méritos de aquel que derramó su alma hasta la muerte nos limpia de todo pecado. De la misma manera que los méritos del Sádic operan solamente en los que hacen Teshuvá, así también en Yom Kippur. Si hubiera templo, Kohen Gadol y ofrenda expiatoria, por decreto del Eterno, todos los hijos de Israel que hagan Teshuvá reciben gracia del perdón de los pecados involuntarios y la esperanza de la vida eterna. Debemos tener siempre presente que la repetición anual de Yom Kippurín indica su imperfección de quitar permanentemente el pecado. Pero aquel cuyo sacerdocio es eterno, llevó una sola vez y para siempre la vergüenza de nuestro pecado, para que ahora podamos confiadamente acercarnos al trono de la gracia e interceder por nuestro pueblo, identificándonos con los pecados de toda la casa de Israel, para que seamos objeto del perdón divino y de recibir la gracia de la vida eterna. Es dentro de este contexto que podemos acercarnos confiadamente a este día especial de nuestro horario. Mis queridos hermanos, esto es una enseñanza muy grande, muy tremenda, para nosotros poder entender un poco
¿Cuál fue esa obra redentora que el Eterno hizo por medio del Mesías para nosotros? De darnos la salvación, de expiar nuestros pecados, de caret, de muerte. Y cómo nos permite llegar con esperanza a esta festividad. Cómo nos invita a rogar por nuestro pueblo, por lo que está pasando actualmente en Israel, para dolernos por lo que está pasando con nuestro pueblo. Y tenemos muchísimos, muchísimos motivos más para estar rogando y orando al Eterno, para que cese toda esta situación tan difícil que todos los días tenemos que vivir. Y que pronto el Eterno envíe nuevamente al Mesías. Quiera el Eterno que seamos esa generación, que podamos ver el retorno del Sádic. Mis hermanos, los quiero mucho y que tengan un muy bendecido día del perdón, que este Yom Kippurín renueve su alma, nos renueve nuestra alma, nuestro espíritu, y que podamos acercarnos un poco más al Eterno. El Eterno les bendiga.